Tener un carro parece sinónimo de libertad, hasta que sumas gasolina, peajes, mantenimiento y seguros. ¿Realmente necesitas un vehículo o existe otra opción que se ajuste mejor a tu estilo de vida y a tu bolsillo? Abróchate el cinturón, porque hoy derraparemos en ese tema y pondremos sobre la mesa todos los costos ocultos de tener un carro. Hola familia, bienvenidos a Finanzas en Comunión. Mi nombre es Brian Quintero y estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Como siempre, me acompaña nuestro mentor en finanzas, Diego. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Brian, muy bien. Feliz de estar aquí de nuevo en un tema que parece muy atractivo al principio, ¿no? Pero que merece ser analizado con calma y con cabeza fría. Así es, Diego. Hoy vamos a hablar de ese gran tema, el gran sueño sobre ruedas. El famoso carrito propio. La pregunta es, ¿realmente lo necesito o me estoy metiendo en un gasto que me va a dejar varado? Y Diego, y es que socialmente tener carro parece como una especie de medalla de mérito. Y Diego, no nos digamos mentiras. Uno subirse en el carrito y empezar a manejar por la ciudad o llegar a algún lado y bajarse del carro propio, digamos que lo hace sentir bien a uno. Pero ahora, ¿qué pasa cuando eso se vuelve una carga? Brian, y mira, me genera mucha ilusión y luego les voy a contar una historia y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que te genera poder, te genera esa sensación de bienestar, de realización. Así es. Pero necesitamos entender que el carro también, aunque nos genera esa sensación de logro, de bienestar, como lo acabo de decir, y mira, también voy a hacer una confesión acá. A mí me encanta la carretera. Eso sí, no me gusta el tráfico de la ciudad, pero me encanta hacer un viaje, no importa que sea largo. Pero también es importante entender que no siempre el carro termina siendo ese sinónimo de libertad. A veces se termina, cuando es financiado, termina siendo esa deuda rodante, una lista de gastos que se repiten todos los meses. Y mira, tenemos que tener en cuenta, Brian, los costos reales que no son solo gasolina. Vamos a ver la ecuación completa. Tenemos gasolina y peajes. Y peajes que es un tema bien álgido en este país, sobre todo en esta época, ¿no? Así es. El mantenimiento que tiene que ver con el aceite, las llantas, la batería, las revisiones tecnomecánicas, el seguro obligatorio, el seguro todo riesgo también, que algunas personas lo tienen como absolutamente opcional, pero que se termina convirtiendo luego en otro dolor de cabeza. El impuesto del carro, que también es absolutamente importante. Parqueadero, ahorita... Tras bambalinas, los dos hablábamos un poco de ese tema, ¿no? El tema del parqueadero me cuesta, me genera un valor adicional donde vivo, o cuando salgo a hacer alguna visita, alguna diligencia, tengo que pagar parqueadero también. Y pues si algunos, como me ha pasado a mí en muchas ocasiones, jugamos a la Fórmula 1, pues las multas. Y algo que también hemos conversado y es el tema de la depreciación, Brian. Así es, y es que, mira, te voy a contar que yo cuando me compré mi primer carro, pues se lo comenté en ese entonces a una amiga hace ya muchos años. Me dijo, Brian, comprarse un carro es como tener un hijo. Un hijo que no te pide comida, no te pide ropa, pero sí plata cada mes. Tal cual, Brian, concuerdo contigo. Algunos lo llaman ese mal necesario también, ¿no? Exacto. Y mira, y de pronto necesito ponerlo en contexto de una vez y para algunas personas el carro se convierte, sí, en ese mal necesario porque hace parte indispensable de tu día a día porque lo necesitas para desplazarte en tu trabajo, para hacer visitas comerciales. En nuestro caso, con nuestros asociados, muchos de nuestros pastores en sus visitas, cuando tienen un distrito muy disperso. Pero si tu ingreso no alcanza para cubrir eso sin afectar tu alimentación, tus ahorros y ojo con esto, tu paz, no estás ganando movilidad, Brian, estás perdiendo estabilidad. Así es. Diego, ahora viene una pregunta que es muy frecuente. ¿Compro carro nuevo o compro carro usado? O sea, ¿cómo no dejarse llevar de ese olor de carro recién sacado de la concesionaria? Y esa es otra gran satisfacción. Cuando tú abres un carro, te sientas y sientes ese olor a cojín nuevo, ¿no? Exacto. Pues vamos a verlo en dos partes, Brian. Carro nuevo. Y voy a ser muy simple con esta parte porque seguramente a medida que se desarrolla la conversación vendrán algunos otros temas, pero fíjate, un carro nuevo viene con garantía y menos visitas al taller. Así de sencillo es. Pero pierde valor rápidamente. En algunos casos, solo por tú sacar este carro nuevo del concesionario, ya te vale 20% menos. ¿Bien? Ahora, hablemos del carro usado.
menor precio de entrada. Es decir, no es comparable el valor de un carro nuevo con el valor de un carro usado y ya ahí estás ganando, digamos. Y menor depreciación, ¿bien? Pero podría requerir, y voy a decir podría, porque depende del modelo que estés comprando, más revisiones, más... Y bueno, y aquí se viene un detalle, y es que precisamente por la emoción de estrenar carro, así sea usado, a veces tomamos decisiones un poco aceleradas y entonces dejamos pasar el historial oculto de ese carro. Así que, Brian, mira, sea nuevo o usado, asegúrate de que el vehículo que elijas sea fácil de vender en el futuro. Bien, no es solo comprar un carro, también hay que pensar en cómo vas a salir de esa inversión si más adelante necesitas cambiar de carro. Bien, y para eso hay 4 cosas claves que me parece importante que tomemos en cuenta o que revisemos. Lo primero es que sea un modelo conocido o una marca más bien reconocida. Entre más común sea esta marca, pues es más fácil venderlo luego. Okay. Y es cuestión de acercarse con alguien, si tú no tienes esa experiencia, que te asesore un poco, porque hay unas marcas que tienen mayor reventa que otros. ¿Bien? Ahora, que sea fácil de asegurar. Los modelos con altos índices de robo o poca cobertura, incluso el color del carro también tiene incidencia en el costo del seguro, Brian. Entonces, esto nos puede llevar incluso a que los costos en pólizas terminen siendo más elevados. Y tema de disponibilidad de repuestos. Yo tuve un carro hace algún tiempo que era un carro de marca americana con muy buena distribución en este país. Bueno, de hecho voy a decir la marca, era un Chevrolet Optra, pero el motor era alemán en la versión de este carro. Y alguna vez tuve un problema con el motor y ese carro estuvo parqueado 2 meses mientras importaban el repuesto que necesitábamos. Diego, me llama mucho la atención cuando mencionaste el color, porque a mí me gustan mucho los carros rojos. Okay. De hecho mi carro es rojo, es un Jeep. Okay. ¿Qué colores salen, digamos, más caros que otros, por decirlo así? Pues te tengo una noticia, Brian, precisamente el rojo. Ay, no. Es importante, mira, curiosea con la firma que tu corredor de seguros y dile que te cotice exactamente el mismo vehículo, pero en un color plata, blanco, y te vas a dar cuenta la diferencia que hay de costo en lo que tiene que ver con el tema del seguro todo riesgo. ¿Bien? Ok. Y mira qué bueno que nos llevaste a hacer la pausa, porque sí, hay que revelarlo. Un carro rojo es fantástico, es un carro, y hay unas marcas más que otras. A mí me encanta el de la Mazda. Espectacular. Ese rojo de la Mazda es impresionante, pero es costoso. Sí. Bien. Y bien, hablando de marcas, entonces que otro aspecto a considerar es que tenga buena reputación en durabilidad. Bien, eso le va a dar mucho más valor en el mercado de reventa. Fíjate que aquí se combina el primer punto que les estaba entregando con el último, porque se lo aprendí a un amigo. Cuando compres un carro, piensa inmediatamente en la posibilidad de venderlo en el futuro. Okay. Bien. Ahora, Brian, no se trata de que sea el carro más popular. Aquí lo importante es que conecte con tu estilo de vida sin cerrarte a posibilidades futuras. Bien, porque fíjate, a veces el error no es comprar el carro, sino elegir uno que te sirve muy bien hoy, pero que te puede complicar la vida mañana. Muy interesante eso que planteas, Diego. Diego, pero al principio del programa me comentabas que tienes una historia para compartirnos. Y a mí me encantan las historias como buen comunicador. Entonces, ya no puedo más con la curiosidad. ¿Qué fue lo que te pasó en torno a este tema? Pues mira, te voy a contar primero, hoy voy a contarles un par de historias. Ok. Esta es de un amigo que se acercó hace poco. Más que un amigo, es alguien muy cercano a la familia y me pidió un consejo. Es padre primerizo. Bien, Entonces vamos aquí a plantear todo el contexto, porque no soy tan bueno para contar historias al final de cuentas, ¿no? Pero miren, él, como les digo, acaba de tener un bebé. Entonces me dijo, mira, Diego, quiero comprar un carro para facilitar la movilidad de la familia. Vamos bien ahí, ¿sí o no? Sí, muy bien. Y además, hacer Uber en las noches. Oh, bien. Y los fines de semana también voy a tomarlo porque necesito ese ingreso extra, porque listo, llega un nuevo miembro a la familia. Claramente. Esta persona trabaja en el sector financiero. Yo conozco los ritmos del sector financiero. Entonces le dije, listo, está bien. Me parece muy interesante todo lo que me estás planteando, pero eres papá por primera vez. ¿Cuál es el tiempo que vas a tener para tu hija? Importante. ¿Ves? Sí. Entonces, ahí es donde las cosas ya comienzan a complicarse, porque fíjate, Brian, que no es solo la intención. Porque fíjate, él además ya tenía una estrategia montada.
Entonces, está claro que él iba a manejar en las noches e iba a manejar los fines de semana. Y su cuñado iba a manejar el resto del día porque pues tiene unos turnos en los que podría estar flexible. Sin embargo, lo curioso era que ni siquiera había hablado con su cuñado. Importante. Ya, entonces, aquí es donde comenzamos a tomar decisiones financieras emocionales y esto de pronto va a sonar extraño, pero un poco disfrazadas de propósito superior. ¿Bien? Ahora, lo que no está midiendo él, y muchos de nosotros, porque me ha pasado también, tengo que reconocerlo, es el desgaste emocional posterior de esto. ¿Cuál es la frustración de que tú como papá primerizo, Brian, no tengas tiempo para ver a tu hija crecer? Wow, pues no me ha pasado porque todavía no soy padre, pero debe ser muy duro, claro. Sí, de acuerdo. Entonces estamos hablando de desgaste emocional, costo de tiempo familiar y, dicho sea de paso, el riesgo de sobreendeudarte. Diego, y es que a veces nosotros usamos lo económico, y nos pasa a muchas personas, como excusa para no ver la parte emocional, que es muy importante también. De acuerdo. Y en este caso la mejor decisión no necesariamente es comprar carro, es parar y mirar el panorama completo para tomar decisiones estratégicas para tu vida. Así es. Diego, acabas de decir decisiones para no comprar carro. Ahora veamos la otra cara de la moneda. ¿Cuándo es necesario adquirir un vehículo? Mira qué interesante, porque tampoco queremos que este podcast suene a ese podcast aguafiestas que me quieres restringir la vida. Exacto. ¿No? Si quieres comprar un carro, no lo hagas. Sí, de acuerdo. Entonces, vamos a decirlo de manera rápida y sencilla. Lo primero es, ¿lo necesito para trabajar o para cuidar a alguien? Lo necesito dentro del ejercicio de mis funciones, es decir, es una necesidad dentro de mi modelo de negocios o mi actividad laboral. Lo vas a usar al menos 4 o 5 veces por semana. Eso es algo que vale la pena también tener en cuenta. Puedes pagar la cuota, la gasolina, el parqueadero, el seguro y el mantenimiento de ese carro sin sobreendeudarte, sin el tarjetazo extra. ¿Ves? Sí, muy importante tener eso en cuenta a la hora de adquirirlo. Así es. Y mira, una última, Brian. ¿Tienes plan B si no lo usas tanto como esperas realmente? Es decir, la clave está en que si no puedes mantenerlo, pues hombre, mejor no te endeudes. Sí, de acuerdo. Básicamente. De acuerdo, mira, en el anterior episodio estuvimos conversando acerca de vivienda, ¿no? Así es. Y mira, en mi experiencia en la banca, muchas personas llegaban a adquirir su vivienda, obtenían su crédito hipotecario, y esto puede sonar lo más exagerado, pero no lo es. En 2 meses, algunas personas al mes siguiente ya se sentían también con la sensación de ser propietarios e iban entonces ahora por su vehículo. Entonces, aquí en Colombia, por ley de vivienda, lo hemos conversado, puedes financiar o puedes comprometer hasta el 30% de tus ingresos. Y ya luego entonces vas a endeudarte por el carro. Claro. ¿Y hacia dónde van tus ingresos entonces para subsistir y para sostener todo esto, no? Muy interesante. Diego, fuera de programa me comentabas tu experiencia con los carros, con el tuyo, con tu carro personal. Quisiera que le compartieras esas experiencias a los que nos están escuchando. Sí, mira, y es precisamente que hace poco vendí mi carro, algo más de un año. Hace un poco más de un año vendí el carro y no fue porque no me gustara tenerlo, estaba muy encariñado con ese carro, un carro muy cómodo, un carro versátil. Bueno, aquí me puede salir una lágrima si sigo hablando de él, porque tengo que reconocer que me da guayabo cuando lo veo en la calle. Wow. Bien, ahora, lo que sucede es que llegó un punto en el que su mantenimiento me estaba resultando más costoso que el uso real que yo le estaba dando a ese carro. ¿Ves? Entonces, tenerlo parqueado y no moverlo, donde cada revisión era un gasto que no me estaba generando o yo no estaba aprovechando la eficiencia real de ese carro, se me estaba convirtiendo en ese gasto adicional, quiero decirlo. Ahora, pude venderlo, y esto hay que mencionarlo, en un buen momento. Yo lo vendí, al final de cuentas, Brian, por el mismo valor por el que lo compré. Okay. Es decir, me gané toda la depreciación. De hecho, si lo hubiese vendido antes, unos meses antes, y no hubiera dudado un poco, de hecho, le hubiera ganado alrededor de 15, 20 millones de pesos a ese carro, porque recordarás en Colombia, tuvimos ese momento en el que el carro usado estaba más costoso que el mismo carro nuevo, ¿no? Así es, y eso hubiera sido una decisión estratégica. Claro. Muy buena, y no todo el mundo lo ve así.
Exacto. Ahora, aquí pudo ser suerte, dirán algunos, ¿verdad? Pero lo importante es que nos detengamos a hacer cuentas frías y pensar en función de la utilidad real que nos está brindando este vehículo sobre el apego. Diego, pero bueno, digamos que si no tenemos carro, ¿qué otras opciones tenemos para movilizarnos aparte de caminar? Pues fíjate que a veces pensamos que la única opción es el carro, ¿no? Pero hay una escalera de movilidad que puedes escalar según tu realidad. Okay. Ahora, estamos sujetos al clima de la ciudad donde estás viviendo, donde trabajas, etcétera, ¿sí o no? Sí, sobre todo nosotros que vivimos en Medellín, que se arma la lluvia cuando uno menos lo espera. Así es. Pero bueno, tenemos que mencionar esa escalera de movilidad. La primera es la bicicleta o caminar, que de hecho en ciudades muy desarrolladas del mundo, la bicicleta o caminar están siendo un modelo de movilidad sostenible, pero que al mismo tiempo impacta en la salud de manera positiva, ¿no? Así es. Luego tenemos el transporte público. En unas ciudades más agradable que en otras también, tengo que reconocerlo, pero pues también hay que tener en cuenta que es más barato y predecible en costos. Las apps de movilidad. Esa es otra alternativa que tenemos, que son útiles si no usas el carro todos los días. Hay muchas personas que de hecho lo aprovechan en estas ciudades que en Colombia tienen este día sin carro, por ejemplo, o el pico y placa, ¿verdad? La moto o el scooter, que pues se necesitan nervios de acero para algunos con este tema, ¿no? Menos costoso, pero con riesgo y limitaciones, y no nos olvidemos que son versiones, que ya hay versiones eléctricas también. El carro compartido o el carro familiar. De hecho, yo estoy en Río Negro, acá en el oriente antioqueño, y hay personas que se están movilizando constantemente a Medellín y entonces han creado un grupo de Facebook y ellas la que hacen, y es un grupo privado, ¿no? Un grupo cerrado en el que ya hay personas que comunican cuando se van a mover hacia la ciudad y entonces aprovechan a esas personas y apalancan su viaje. Esa es una forma inteligente de tú tener tu vehículo, ¿no? Sí, que se conoce también como economía colaborativa, si no estoy mal. Bueno, mira qué bien, no tenía ese dato, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente, pues de lo que estamos hablando, ¿no? Del carro propio. Si lo necesitas de verdad y puedes mantenerlo sin ahogarte, pues el carro es una solución fantástica porque sí, te genera autonomía, te genera bienestar, manejas mejor tus tiempos. Pero Brian, lo conversábamos. Tuvimos una conversación previa a este podcast de hoy, pero hay momentos en los que incluso ir en tu carro propio se convierte en una tremenda incomodidad porque vas a cumplir una cita determinada. Y hay algunas zonas donde ubicarse, donde conseguir un parqueadero es una cuestión absolutamente o casi imposible, mejor dicho. Entonces, a veces te resulta mejor, incluso por el costo del mismo parqueadero, irte en un taxi, en un servicio de aplicación móvil. Entonces, todo eso necesitamos tenerlo en cuenta. A veces, de hecho, la única zona de parqueo que encuentras son 3 o 4 cuadras del lugar a donde vas. Así es. Diego, qué interesante esta escalera de movilidad, nunca la había escuchado. Y lo interesante es que cada peldaño tiene como su momento. El problema viene cuando la gente se los quiere saltar. Ahí es donde llega el verdadero problema. Sí, y mira que todo es un proceso en la vida, ¿no? Entonces, pues, a ver, y creo que lo conversábamos en algún episodio, si las personas de tu entorno, tú sientes que van a una velocidad de progreso, entre comillas, mayor a la tuya, aunque también hay que pensar, y esta frase a mí me gusta, cosas vemos, cuentas no, ¿ves? O deudas no. Entonces, a veces queremos también entrar en ese mismo nivel de crecimiento, pero no. Podemos hacer nuestra propia escalera de crecimiento y abalanzarnos. Diego, muy interesante. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo y llegó el momento de recapitular. Vamos a plantear un escenario, Brian. Vamos a movernos de la carretera y vámonos para una piscina, pero una piscina honda. Ok. ¿Bien? Y no sabes nadar bien. Alguien te ofrece un salvavidas, pero en realidad es un balón inflable con huecos. Pero lo tomas, es tu única es la única alternativa que tienes. Peor es nada. Peor es nada. Pero como peor es nada, porque estás desesperado en ese momento, entonces es similar a cuando compramos un carro por presión sin preparación. Parece que te salva la situación, parece que te pone en una situación mejor, pero te hunde mucho más rápido. Diego, brutal esa imagen. Sí, porque es que a veces no lo vemos. Sí, lo que parece una solución nos puede terminar ahogando. Así es. Diego, ya estamos llegando al final de este programa y llegó el momento de recapitular. Es decir, hacer la pregunta clave.
carro. ¿Sí o no? Pues vamos a recapitular así con la claridad que me lo estás pidiendo. Tener carro implica mucho más que comprarlo, ¿no? El mantenimiento, seguros, depreciación, parqueadero, etcétera. Eso lo tienes que tener en cuenta porque este no es un episodio para decirte no compres carro. Realmente lo que te queremos poner sobre la mesa son todas las situaciones alrededor de comprar un carro. Ahora, evalúa con cabeza fría si lo necesitas, si puedes sostenerlo y si es tu mejor opción ahora. ¿Y cuál es tu mejor opción? Pues devolvámonos entonces a la escalera de movilidad. ¿Cuáles son las alternativas que tienes en este momento de tu vida en particular? Pero tengo que decirlo de nuevo, si tu trabajo necesita que te estés desplazando constantemente, y hay dos cosas que son muy importantes en la vida, Brian: tiempo y dinero. Son dos recursos fundamentales. Y hay momentos en los que sacrificas el tener un carro y realmente lo que estás sacrificando es tiempo que en ese momento puede tener un costo mucho más elevado que ese mismo dinero. Entonces, mira, aquí ya nos vamos entonces sí a considerar cuáles son los beneficios de tener ese carro y cuál es el tiempo que voy a ganar versus los costos que están asociados a él. Ahora, si decides tenerlo, que sea un vehículo funcional, que sea un vehículo vendible y que sea financieramente viable. Es decir, no es solo para solucionar una circunstancia de tu vida en un momento determinado, porque es que hay un montón de personas que se montan en el primer carro que encuentran porque es el que se ajusta a su presupuesto y hasta ahí las cosas están bien, pero luego ese carro se ajusta a su presupuesto, pero es un carro que tiene cualquier cantidad de daños y te termina saliendo mucho más costoso. ¿Bien? Ahora, repito la escalera de movilidad, ¿no? Hay muchas alternativas para movernos y es importante que te ajustes a tu etapa de vida y tu contexto. Y finalmente que no tomes decisiones financieras importantes desde la emoción. Diego, muy interesante esos 5 puntos con los que cerraste. Y si los que nos están escuchando están pensando en comprarse un carro, háganse un favor. Repitan este episodio, tomen nota y conversen con sus familiares antes de decidir. Es muy importante. Este tipo de decisiones puede cambiar nuestras vidas para bien o para mal. Diego, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa. Para mí es un gusto siempre esta conversación contigo, Brian, y espero que este episodio les dé muchas luces a todos nuestros oyentes a la hora de tomar este tipo de decisiones. Así es. Y si te gustó este episodio, el próximo te va a gustar aún más. Se titula Cuando la vida se pone cara. Yo creo que todos nos sentimos muy identificados con eso. Hablaremos de inflación, de mercado, de servicios y de cómo mantener la calma cuando todo sube menos tus ingresos. Así que los espero por aquí la próxima semana. Nos escuchamos pronto. Que Dios los bendiga.